En el estudio, Arturo González, analista político. Arturo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días al auditorio. Buenos días, Juan. Nos confirmó también su presencia Miroslava Sánchez, diputada federal por Morena. Tendremos más adelante vía telefónica a Silvia Garza, diputada federal por el PAN, y también vía telefónica al senador por Morena, Armando Guadiana Tijerina. La pregunta de hoy: ¿cómo califica usted los resultados del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión que recién concluyó? Opciones: excelente, bien, regular, mal, pésimo o no sé. Y bueno, al término de este periodo ordinario hay múltiples comentarios, entre ellos el que destaca que pudiera hablarse de que hubo mucha cantidad, pero poca calidad, es decir, reformas importantes, pero que dejaron mucho que desear o que fueron cuestionadas. Y en esta ocasión nos vamos a referir a estas tres, que fueron de las más cuestionadas y las que más acapararon el interés y la opinión de los analistas, que fueron la educativa, laboral y la Guardia Nacional. Arturo, desde tu punto de vista como analista político, ¿cuál es el balance que haces tú? Bueno, creo que al inicio de la legislatura habían planteado 12 reformas de gran calado en la administración de Andrés Manuel López Obrador, de las cuales mencionas ya van 3, digamos, de estas reformas. Habría que sumar tal vez las reformas aplicadas a lo que es a la ley de administración pública, que tiene que ver con la creación de las subdelegaciones, que tiene que ver también con toda la aplicación de medidas de austeridad, que me parece que también es una medida importante. Entonces, digamos que 4 de 12, pues estamos hablando ya de un tercio de las reformas que se tenían programadas. Y bueno, en el sentido de que se trata de reformas pues mediocres, es lo que han dicho algunos, pues yo creo que habría que analizar una por una a detalle. De entrada, yo creo que el tema de la reforma educativa más bien es como una especie de reversa a lo que se había planteado en el sexenio anterior, con algunas medidas nuevas, algunas figuras institucionales nuevas, como es la sustitución del INEE por un centro llaman de revaloración o algo así, de la figura docente, y algunas medidas que terminan por echar al traste lo que se había hecho en el sexenio o en la legislatura pasada, mejor dicho, ¿no? La reforma laboral, en donde habría que revisar a detalle qué es lo que pasa con la figura del outsourcing tan polémica, que es algo que se ha venido manejando y es un fenómeno que ha crecido y ha generado parte de la incertidumbre que existe en materia laboral en este país, y no solo en este país, en otras partes del mundo también. Y en lo que tiene que ver con la Guardia Nacional, bueno, quizá junto con la reforma educativa sea la más polémica de todas, por lo que implica en el sentido de mantener al ejército a cargo de la seguridad pública, con todo y lo que Andrés Manuel López Obrador dijo en su momento en campaña, que no iba a seguir el ejército en las calles. Fue modificando su discurso, y la salida que encontró para evitar esta salida del ejército de las tareas de seguridad fue la creación de la Guardia Nacional, en donde en medio de la polémica se aventuró a decir que no sería un mando militar, que sería un mando civil, lo cual acalló al parecer un poco las voces, que volvieron a agitarse cuando supieron que sí iba un mando militar y que iba a continuar la rectoría del ejército sobre las tareas de seguridad pública. Yo creo que todas las reformas tienen sus puntos a favor, tienen sus puntos negativos. Yo creo que lo que tendríamos que revisar a detalle es la construcción narrativa de este gobierno, y creo que ahí hay un fuerte elemento de inconsistencia, al menos en algunas de los planteamientos que han hecho. Entiéndase, por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional. Y en cuanto a la reforma laboral, vemos que si bien se mete muy a fondo con el tema del sindicalismo, con esto de garantizar elecciones libres,
que el voto de los sindicalizados a la hora de elegir a sus dirigentes sea secreto y no a mano alzada, como se hacía antes, lo cual implicaba pues una medida de presión por quien votaba. Y no se ve muy claro cómo va a atacar el tema de la incertidumbre laboral. Ahora, hay que ver también que muchas de las medidas que se aplican en esta reforma laboral tienen que ver con la negociación del nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Es decir, que son exigencias del gobierno de Estados Unidos para que en México, digamos, se baje el costo, se suba un poco el costo y las empresas de Estados Unidos no vengan a México a invertir, a buscar la mano de obra barata, que siempre ha sido como uno de los principales alicientes, ¿no? Entonces yo creo que es difícil hacer un juicio simple, monolítico. Yo creo que tenemos que revisar a detalle cómo se ha venido dando, pero insisto, yo creo que lo principal de todo esto es cuál es la construcción narrativa que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿En verdad estamos frente a un gobierno de corte social o estamos viendo un gobierno que frente a una realidad más compleja de la que el diagnóstico les arrojó, pues comienza como a tratar de llenar de parches la Constitución y las leyes propiamente? Y esa narrativa precisamente a la que te refieres tiene mucho que ver también con los bandazos que da el propio gobierno federal y el presidente Andrés Manuel López Obrador al decir una cosa en un momento y hacer otra después. Hacía referencia, por ejemplo, a lo de que no sería un mando militar de la Guardia Nacional, sino un mando civil, y después se nombró a un mando militar, pero también en el hecho de la libertad sindical y el hecho de que habría, con esta reforma laboral, sería un avance importante a lo que se dio en gobiernos anteriores. Sin embargo, no es una buena señal, por un lado, la Central Obrera, esta Confederación Internacional de Trabajadores de Napoleón Gómez Urrutia, y el anuncio que se hizo de otra Central Obrera de Morena, que de alguna manera tratará de darle al traste con lo que habla de la reforma de esa libertad sindical. Sí, bueno, yo lo vería sobre todo por el aspecto de la reforma que tiene que ver con la posibilidad de que un trabajador se afilie a 2 sindicatos o a más de uno, lo menciona así. Eso abre la puerta a que si bien un trabajador esté en un sindicato afiliado a la CTM, pueda estar a lo mejor también en otro sindicato afiliado a esta nueva central que están promoviendo, ¿no? Lo cual pudiera generar confusión, aunque la reforma implica que solamente se podrá negociar el contrato colectivo con uno de los sindicatos, no con todos, lo cual abre la puerta a preguntar, bueno, ¿y para qué la doble afiliación? ¿Para qué dar la posibilidad de afiliarse a más sindicatos si solamente con uno se va a poder negociar el contrato colectivo, que al final es lo más importante que existe en materia laboral, ¿no? Sí, se abre la puerta, yo creo que a una incertidumbre en ese sentido, a un foco de conflicto, a un foco de controversia. Yo creo que se hace en medida como para no alterar tanto los ánimos del sindicalismo histórico de México, que ha sido un sindicalismo corporativista muy vinculado al PRI. Y bueno, que obviamente Morena quiere, y el presidente Andrés Manuel, pues romper esos focos de resistencia o, digamos, esas fábricas de votos que antes eran para el Partido Revolucionario Institucional, y poder ellos tener también sus propias estructuras que soporten al partido y al movimiento de Andrés Manuel. Pero insisto, creo que en el planteamiento puede haber gran controversia. Habrá que ver, y yo creo que va a ser uno de los puntos en los que los nuevos tribunales de lo laboral van a desafiarse a sí mismos o van a presentar como sus primeros asuntos por resolver.
Vamos a ver cómo se plantea, porque es otra de las puntos de la reforma, ¿no? La sustitución de las juntas de conciliación por estos nuevos tribunales, ¿no? Arturo, ¿pero qué garantías hay? Que no vaya a pasar lo mismo que ha pasado con las anteriores reformas, que llega un nuevo presidente con una visión distinta, y entonces es necesario hacer la reforma de la reforma. Y entonces yo no sé cuántas reformas llevamos en materia de educación, no sé cuántas reformas llevamos en materia laboral en la última década, o tal vez en los últimos 20 años. Tendríamos que revisar el histórico, pero sí me parece que luego es este afán como de querer renovar la legislación sin que esto necesariamente vaya y se traduzca al terreno de los hechos. Pero una cosa es que la legislación quede perfecta, hermosa, bonita, ejemplar, paradigmática, que cambie y que transforme desde la legislación. Y otra cosa muy distinta es que esas leyes que autorizan en las cámaras puedan llevarse al terreno de la realidad. Sí, por supuesto, ha sido uno de los grandes temas, ¿no? Se ha cuestionado mucho en materia penal, ¿no? De que se requieren reformas para aplicar castigos más duros a ciertos delitos y demás, y cuando lo revisamos decimos, bueno, es que tal vez deberíamos empezar por aplicar los castigos que existen y los procesos que ya están contemplados en las leyes actuales. A lo mejor no es necesario una reforma, sino simplemente aplicar lo que ya se tiene. Claro, es uno de los grandes temas. Otro de los grandes temas que tiene que ver con eso, Marcelo, yo creo que es el de al final hacia dónde va el país. Yo creo que en los últimos 40 años se ha aplicado una lógica que tiene que ver con un modelo económico recomendado por Estados Unidos y por los organismos internacionales que Estados Unidos respalda, que es el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Se ha aplicado este modelo económico y se ha dejado de lado otros aspectos muy importantes como el social, como el educativo, como el político, y se han subordinado estos aspectos al aspecto económico, que tiene más que ver con garantizar la libertad de flujo de capital, no necesariamente de empresa, porque luego vemos que en esa libertad de flujo de capital se dan grandes acumulaciones y concentraciones de riqueza en unas cuantas manos. No es tanto la libertad de empresa, sino más bien la libertad de flujo de capital, y se dejó de lado todo esto. Andrés Manuel ha dicho en su diagnóstico que busca combatir o revertir todo ese proceso. Entiendo que para ello necesita reformas que le den al país un nuevo rumbo. El tema es que no queda muy claro cuál es ese nuevo rumbo. ¿Qué somos? ¿Cómo nos apellidamos? Exactamente. Vamos a ponernos en términos claros. Yo lo escribí hace algunas semanas. Después del neoliberalismo, ¿qué? Ok, nos queda claro el discurso de crítica al neoliberalismo. Esto fue, ya no más de eso. Ok, ¿qué sigue? Para entender cuáles son las reformas que se tienen que construir y aplicar en ese sentido. Si no queda claro qué es lo que sigue y el discurso va simplemente en que los malos ya se fueron y los buenos ya llegamos, pues como que no nos va a quedar muy claro hacia dónde vamos a conducir al país, ¿no? Y los conservadores son los malos. Exacto. Sí, digo, porque finalmente ese es el discurso dicotómico, ¿no? que ha estado construyendo. El tema es que, neoliberalismo, conservadores, exacto. fifís. Ajá. Sí, bueno, y ellos hablan de, pues el discurso es progresista, está bien. El tema es cómo se traduce Exacto. en el plano de lo social, en el plano de lo económico, en el plano de lo político y demás, ¿no? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entenderlo para poder decir, a ver, estas reformas van en consonancia con ese proyecto, ¿no? Bien, son las 9 de la mañana, con 15 minutos vamos a una pausa y continuamos en esta mesa de análisis. Cuestionadas educativa, laboral y Guardia Nacional. Nuestros invitados, Arturo González, analista político, y ya tenemos en la línea telefónica a Miroslava Sánchez, diputada federal por Morena. Diputada, gracias por aceptar su participación en esta mesa. Les saludamos Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. No, a ustedes, gracias por invitarnos. Y bueno, pues recién concluyó el periodo ordinario de sesiones. Estamos a la puerta de un periodo extraordinario el próximo miércoles. Y de entrada, diputada,
¿Qué opina usted sobre los cuestionamientos que han recibido estas reformas educativa, laboral y Guardia Nacional, que han generado pues polarización en el país? Fuimos testigos de los actos de vandalismo de los profesores de la CETEG antier en el Congreso en el Congreso local. Y cómo vimos también pues estos actos en los que embosados estos profesores del CETEC, del Congreso de Guerrero, pues realizaron destrozos y en contra precisamente de esta reforma laboral, de esta reforma educativa, y también esta polarización que se dio en la reforma laboral, que Coparmex por un lado dice que el legislativo se supeditó a las decisiones de Washington, mientras que el Congreso del Trabajo aplaudió esta reforma, y los cuestionamientos a la Guardia Nacional como violatoria de los derechos humanos, y esta reversa que se le dio a que no sería un mando militar sino un mando civil, y finalmente el que quedó fue un mando militar. ¿Qué opinas sobre estos cuestionamientos, diputada? Mire, yo creo que somos un país muy plural, así como de muchos colores, muchas formas de pensar. Eso así somos, ¿verdad? Y bueno, lo único que yo creo es que particularmente en relación al trabajo legislativo, yo creo que hemos estado haciendo un esfuerzo por escuchar todas las voces, por incluir a todas las opiniones. No es muy fácil. Yo alcanzo a ver que ha sido muy, muy complicado para los coordinadores y las mesas directivas. O sea, como que las negociaciones han estado complicadas, sobre todo porque las reformas, tanto la laboral como la educativa o la Guardia Nacional, pues requieren de un consenso mayoritario, porque son reformas constitucionales. Entonces, no ha sido nada fácil, y más allá de la dificultad de ponerse de acuerdo los grupos parlamentarios, creo que finalmente cada una de las reformas pues hay contradicciones, porque finalmente como que cada grupo quisiera que fuera la suya su visión limpia, ¿verdad? Pero eso no se puede porque hay visiones de mucha gente. Entonces, ya finalmente yo les digo que lo que esperamos es que las reformas como finalmente quedaron permitan que en el caso de la educación avancemos en la línea de mejorar la educación en este país, que se terminen con las corruptelas, con las todos los vicios que había, y que se le dé prioridad a la educación realmente, ¿verdad? Que lo demás sea lo de menos, ¿verdad? Creo que en el caso de la reforma laboral también tiene sus puntos, sí, que tienen que seguirse trabajando, y que en las leyes secundarias se pueda precisar algunas cosas que para algunos todavía pensamos que deben de ser pulidos. Entonces creo que, y con respecto a la Guardia Nacional, pues es un esfuerzo del Ejecutivo, la verdad, es un esfuerzo de que haya paz, y no es la única. Eso, la Guardia Nacional tiene que conceptualizarse junto con el resto de cosas, de medidas y de reformas, porque todo va junto. La idea es efectivamente que el conjunto de todas las reformas y el conjunto de todas las acciones de todos que nos lleven a vivir en unas mejores condiciones de vida a todas y todos, ¿verdad? Que permitamos un crecimiento, paz social, justicia, en la medida de las posibilidades. No es fácil, entiendo. Ahora, diputada, ¿son las reformas que realmente necesita el país, o son las que se pudieron sacar a reserva de lo que digan las leyes secundarias?
Yo creo que vamos en la línea de las reformas que sí se necesitan, pero como tuvo que estar consensado con todas y todos, pues yo digo que se avanzó hasta donde se pudo avanzar, porque tenía que ser por consenso, tenía que ser con la participación de la mayoría de los grupos parlamentarios. Se necesitaban las 2/3 partes, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces hubo que ceder cada quien lo que pudo para avanzar. Pero bueno, yo espero que con eso le alcance al país para salir adelante. ¿Y cómo califica usted los resultados del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión que recién concluyó? Pues mire, yo creo que vamos bien. No fue fácil, fue mucho trabajo, fue mucho esfuerzo, mucho tiempo dedicado. Yo les comentaba ya a los compañeros, les digo, oye, pues yo dije, no, pues los diputados federales, pues allá anda uno que nada más se dedican a sentarse en su curul, acomodar su dedo y con la otra mano para recibir el salario. No, hombre, pues aquí ha estado muy complicado, es mucho trabajo, mal pasadas. Digo, hasta parece que entré a hacer la especialidad otra vez. Hay que dedicarle mucho tiempo y hay que estar muy atento y es mucho lo que hemos tenido que hacer y que contribuir en la medida de las posibilidades. Digo, pero bueno, yo siento que hemos hecho lo que puede, hemos cumplido. Espero que la ciudadanía se alcance a dar cuenta de que el esfuerzo lo estamos haciendo y el trabajo está saliendo y espero que finalmente se vea reflejado en la gente, ¿verdad? Ojalá. Platicando con algunos legisladores del PRI y el PAN en corto, externaron lo que ya algunos analistas lo han hecho a través de sus colaboraciones en diversos medios, en el sentido de que la reforma educativa finalmente no salió en la Cámara de Senadores ante la ausencia de uno de los legisladores de su partido y que como no salió la reforma que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, en represalia pues no subieron la reforma de equidad de género. ¿Qué nos podría comentar al respecto, diputada? No, yo no creo que sea la legislatura no está para hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, lo que sí sé es que en cada momento eso es muy cinético, se mueve mucho, se va avanzando en la medida de las posibilidades, pero no represalias y cosas de ese tipo no tiene nada que ver. ¿Y qué podemos esperar, diputada, de las leyes secundarias? Es decir, ¿habrá cambios sustanciales a lo que se propuso en la ley general o habrá algunos otros ajustes? ¿Qué es lo que se está cocinando? Lo que se quiere es que con las leyes secundarias se afinen los detalles de cada una de las reformas para que con mayor precisión se pueda avanzar en la línea que nosotros consideramos que es la línea correcta, o sea, la línea que define un país en donde tenemos que ir acabando con la corrupción, las redes de complicidades, las ventas de plazas, un montón de vicios que había en cada área, tanto en el área educativa como en el área laboral, el área sindical, en todos los niveles, porque hay un problema muy, muy serio. Entonces,
La Coparmex rechazó la reforma laboral aprobada en el Senado al considerar que se trata de una norma impuesta desde Washington que responde a intereses de Estados Unidos y Canadá y no de las empresas legislativas, y calificó como un paso atrás en la soberanía legislativa. ¿Qué opina de estas declaraciones del presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos? No, yo creo que hay que ver como con lupa cada cosa. Yo no coincido con esta visión. Yo creo que somos un país que tiene su propia problemática. Sí es cierto que vivimos en un mundo globalizado y que tenemos que estar avanzando mientras tenemos en cuenta el resto de las cosas que pasan en el mundo, pero tenemos características muy particulares en este país y tenemos que crecer con nuestras fortalezas y con nuestras condiciones, ¿verdad? Entonces yo no coincido en que este país se subyugue ante instrucciones de otro tipo que no sean los intereses nuestros, no exclusivamente a lo mejor, porque no somos un país que está aislado o vive en otro planeta, sí es cierto, pero se cuida, somos gente consciente de nuestra responsabilidad, y nuestra responsabilidad es con nosotros mismos, con los mexicanos. Así lo veo yo. Diputada, buenos días. Le saluda Marcela Pamanes. Pero buenos días, incluso el presidente, y refiriéndome específicamente a la reforma laboral, dijo, bueno, ya hicimos la reforma, ahora toca la firma del tratado, como si una cosa dependiera de la otra. Y no es como si, porque una cosa depende de la otra. Las reglas del tratado las está poniendo Estados Unidos, ni siquiera Canadá, Estados Unidos específicamente. Entonces, creo que al pan pan y al vino vino, ¿no, diputada? Y decir las cosas como son. Sí, nosotros tenemos, se supone, una línea de trabajo que hace rato nos preguntábamos, ojalá que hubiera mucha claridad en la definición del rumbo del país, de qué corriente política económica estamos siguiendo y cuáles son las acciones que van a suceder para que esto sea una realidad. Yo creo que finalmente, efectivamente, tenía la idea era sacar la reforma laboral en tiempo y forma, pero no es una reforma laboral que se haya cocinado en Estados Unidos, o sea, no sería falso. Los tiempos se tenían que cumplir la medida de las posibilidades. Creo que en eso sí había consenso, ¿verdad? Pero no que fuera una reforma laboral que dictaran en otro país. Eso sí sería. Pero sí se tuvo que apegar a algunas demandas de Estados Unidos. Sí, yo no digo que la hayan dictado de cabo a rabo, pero sí en algunas situaciones sí tuvieron que ceder terreno para que realmente el tratado pueda ser firmado. Sí, seguramente. O sea, no digo que no. Nada más para poder avanzar, y tenemos que avanzar con todos aquí y entender que este es un mundo globalizado. Hasta ahí bien. Lo que no se aceptaría es el hecho de que digan que todo es una reforma laboral dictada en otro país. Eso sí, yo no lo podría aceptar, ¿verdad? Ahora, diputada, déjeme preguntarle algo, porque luego hay un montón de rumores y trascendidos y luego de repente llegan de los mismos asesores y la misma gente que está acomodada en las cámaras a decir que el presidente mandó una iniciativa y de reforma o la reforma misma, y que tiene que ser aprobada en ciertos términos con una puntualidad tal. ¿Es cierto? ¿El presidente está mandando al legislativo? ¿No hay separación de poderes? Las iniciativas pueden ser llegadas a través del Ejecutivo, eso es cierto. O pueden emerger del Legislativo también directamente, eso también es cierto. O pueden modificarse, y se han modificado muchas de las cosas en todo lo que ha llegado. Y creo que eso es el equilibrio que debe guardar, porque finalmente entiendo que al Ejecutivo le interesa que el país salga adelante, al Legislativo le interesa que el país salga adelante. Entonces, pero podemos tener en algún punto en particular alguna diferencia o alguna precisión, y estamos en libertad de
de comentar, decir o precisar. O sea, creo que esa es la forma como hemos podido avanzar. Y no nada más entre el Ejecutivo y el Legislativo, se han tomado en cuenta muchas otras voces, ¿verdad? Muy bien. Al menos nosotros así lo estamos haciendo. Bien, Miroslava Sánchez, diputada federal por Morena, nuestro agradecimiento por su participación en esta mesa de análisis. Gracias a ustedes, muy Buenos amables. días. Hasta luego. 9 de la mañana con 36 minutos. Siga con nosotros. Y la pregunta de hoy, ¿cómo califican los resultados del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión que recién concluyó? Tenemos este comentario de Adelina Martínez. Dice, francamente me da flojera, voy a utilizar un sinónimo. Me da flojera las sesiones en el Congreso, puro bla, 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 y a final de cuentas no hacen nada. Escuché a la diputada de Morena y me dio lástima ver cómo defienden al presidente. Por supuesto que él hace y deshace en el Congreso. Él es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Lo que él dice se hace. Hay que ver el berrinche que hizo cuando no salió su reforma educativa y entonces les ordenó que en venganza bajaran la ley de equidad de género. Es una verdadera lástima, es lo que dice Adelina Martínez. Arturo González, analista político, ¿qué opinas de lo que comentó la diputada Miroslava Sánchez? Bueno, creo que hay un punto interesante, habló varias cosas, pero un punto interesante que tiene que ver con el ajuste de la reforma laboral a las exigencias de Estados Unidos en el marco de la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio, que hay que decirlo, todavía no está aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, por lo cual pudiera sufrir modificaciones. Eso es bien importante. Claro. ¿Por qué? Porque si el Congreso de Estados Unidos decide que se debe hacer cambios a ciertas cláusulas del tratado, eso va a implicar tal vez que se vuelva a plantear una reforma a la reforma laboral para poderla ajustar a estos lineamientos. Eso es una posibilidad. Y pues estamos en una situación bastante paradójica porque las reformas laborales anteriores que se plantearon para ajustarse al marco económico dictado desde organismos patrocinados por Estados Unidos, hoy vemos que esta reforma también está en otro tenor, pero también ajustada a lineamientos de Estados Unidos. Pues tal parece que no podemos escapar a nuestro destino con el gobierno que sea. De cualquier forma vamos a tener que ajustarnos a lo que del otro lado se opine, se diga, se sugiera, entre comillas. Y es también otra de las contradicciones. Para poder, ¿no? Claro, es una contradicción, pero vamos que será de las contradicciones la menos aberrante porque al final está claro que México no puede escapar de la vecindad con Estados Unidos y sobre todo de la relación en materia comercial, y que México, si quiere seguir comerciando con Estados Unidos, pues va a tener que seguir ajustándose a los lineamientos que allá se hagan. Y más con un presidente como el que tiene Estados Unidos ahora, que es el que quiere dictar, ¿no? Porque finalmente no hay términos para la negociación. Sí, pero ojo, hay consonancia entre lo que intenta hacer Donald Trump en materia económica y lo que intenta hacer Andrés Manuel López Obrador. Proteccionismo. Claro, porque al final Andrés Manuel ha prometido subir los salarios, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, condiciones de vida que se han deteriorado en los últimos años, motivado por la laxitud de ciertas leyes o por esta incertidumbre laboral de la que ya habíamos platicado. Cada vez es más fácil despedir a un trabajador, por ejemplo. Se han suprimido muchas prerrogativas, prestaciones, gracias a estas figuras de outsourcing, por ejemplo. Andrés Manuel quiere revertir eso y quiere que haya una mejora de la calidad de vida, y para ello tiene que haber, en cierto sentido, más prestaciones o volver a ciertas prestaciones. Pero dejaron de garantías sin fuera. Por ejemplo, ahí sí hay una gran contradicción. Sí. Pero lo que estoy tratando de decir es que en el discurso se parece mucho, al final,
lo que Donald Trump quiere hacer, ¿no? Dice, México no puede ser una competencia desleal para nosotros. Es decir, que nuestras empresas se vayan allá para invertir a tu país y a generar productos que nosotros consumimos y generar empleos allá, porque yo los quiero generar aquí. Claro. Entonces tú tienes que mejorar las condiciones de tus trabajadores. Yo creo que en ese sentido también va el reclamo de la empresa mexicana, que dice, oye, me estás poniendo muy, muy complicada la situación. Porque estás pensando... Porque estás pensando en ellos, no en la nosotros. en la posición que tiene Estados Unidos. Pero insisto, la posición de López Obrador en términos de política económica puede ser consonante con la política de Donald Trump. Bueno, ¿no? pues ahora con Pero sí hay una contradicción en lo del outsourcing, sí, claro. pues ahora mismo lo que ha venido anunciando sobre la protección al acero, sí, que es precisamente una manera de blindar el mercado de acero ante los candados de Estados Unidos, y eso se llama también protección. Por supuesto. Ahora, yo preguntaría, o sea, ¿qué tanto margen de maniobra tenemos en realidad como un país periférico que somos de independizarnos de esta relación con Estados Unidos? Sobre todo con que ningún presidente lo ha planteado, ni siquiera lo han sugerido. Y me parece que Donald Trump, que con Donald Trump no va a ser diferente, ni tampoco con Andrés Manuel López Obrador. O sea, es decir, creo que ahí hay un común denominador en el que entendemos de que es muy difícil liberarnos de esa esfera y pensar a lo mejor comenzar a abrir las puertas a China, lo cual implicaría una enorme molestia de Donald Trump. Hay que ver lo que Venezuela. Bueno, Venezuela o Panamá. Panamá que históricamente ha sido un país afín a los Estados Unidos. Claro, el canal. Por el canal de Panamá, obviamente, y que hoy está en juego su relación con Estados Unidos por la cercanía que está teniendo con China. Había en China un gran proyecto que era el de la construcción de un nuevo canal en Nicaragua, que se cayó por la inestabilidad política que tiene hoy ese país. Bueno, la nueva apuesta de China ahora es tener mejores beneficios o mayores beneficios en el canal de Panamá, con un acercamiento comercial y político con este país. Bueno, Estados Unidos ya volteó y dijo, hey, Panamá, cuidado con lo que estás haciendo. Entonces imagínense que México planteara, por ejemplo, que el istmo de Tehuantepec se construyera con capital chino, este corredor transísmico. Pues yo creo que tendríamos a Donald Trump diciéndonos, hey, México, aguas. Si lo hace con el tema tan sensible de la migración, pues que no lo haga con el tema económico que afecta directamente sus intereses geopolíticos. Claro que lo va a hacer. Yo creo que aquí tendremos que replantearnos como país, bueno, ¿cuál va a ser entonces la relación que vamos a tener con Estados Unidos? Claro. De sumisión, de respeto mutuo, porque hasta ahorita hay mucho respeto de aquí para allá, pero de allá para acá no hay ninguno. Ni lo Ahora, habrá. déjame preguntarte algo, Arturo, que sí me parece que es muy importante que lo vislumbremos. ¿Estas reformas anotan a un proyecto a largo plazo transeccional? Depende, porque siempre puede llegar en una nueva legislatura, un nuevo gobierno y plantear una reforma distinta. Ya está, se esperaba que las reformas aplicadas por Enrique Peña Nieto, que fueron las grandes reformas, entre comillas, que se estuvieron postergando desde Fox, desde Calderón y Las ahora... estructurales. Las reformas estructurales que se necesitaban para que este país pudiera ser competitivo, con un desarrollo más ordenado, bla, bla, bla. Llegaron y así como llegaron, hoy vemos que se está dando reversa a muchas de ellas. Ahora, esto puede pasar en un sexenio posterior, claro, con un gobierno de distinto color. Bien, y recibimos en la línea telefónica a Silvia Garza, diputada federal por el Partido de Acción Nacional. Silvia, gracias por acompañarnos en el estudio. Marcela Pamen es un servidor y también está con nosotros Arturo González, analista político. Buenos días. Buenos días, Juan, Marcela y Arturo, a la orden. Silvia, bueno, pues para conocer tu opinión sobre todos estos cuestionamientos que han surgido a las reformas legislativas recién aprobadas, nos referimos concretamente a la educativa, la laboral y la de la Guardia Nacional. ¿Cuál es tu postura al respecto y qué opinas de estas críticas?
Bueno, mira, lamentablemente el presidente Andrés Manuel López Obrador está tomando decisiones creo poco pensadas, y no solamente hablo de la reforma educativa. Creo que inicia su sexenio con un balazo económico, con la no construcción del aeropuerto, que si bien es cierto se habla de corrupción, pues al momento no veo ninguna denuncia presentada en la hoy Fiscalía, ni tampoco prueba alguna de esa corrupción, y que no dudo que la haya, pero pues hay que ir al fondo y terminar con ella. Lo mismo la reforma educativa. Creo que pues es una reforma donde faltó implementarla, y entonces están dos derechos que no deben de contraponerse. Por supuesto, el derecho laboral de los maestros, pero también el derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a recibir una educación de calidad. Si bien es cierto que la reforma educativa conserva muchas cosas de la anterior reforma, bueno, más bien de la reforma, porque esta todavía no está aprobada, se manejó de una forma política al hablar de que se corrían a los maestros y no pasaban los exámenes, etcétera, y pues eso no es cierto. Creo que ese dardo envenenado que mandan en el transitorio número 16, donde se olvidan que en el centro de la política pública educativa deben de estar los niños a recibir una educación de calidad, que es la única forma de transitar a otro tipo de país, apostándole fuertemente a la educación de calidad, pues regresar las canonjías o la promoción, ascenso, etcétera, al sindicato y no a la meritocracia, creo que nos va a pegar en el presente y en el futuro en el desarrollo del país. Sin embargo, Silvia, hay una crítica muy fuerte en cuanto a la reforma educativa de la sustitución de un organismo autónomo independiente como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación por un órgano dependiente de la misma Secretaría de Educación Pública para la evaluación magisterial. Hoy este Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, pues ya no tiene autonomía y depende del Ejecutivo. O sea que va a ser juez y parte. Lo que hemos peleado siempre, ¿no? Que exista un organismo autónomo para que evalúe, y lo que no se evalúa, lo que no se mide, no lo podemos corregir. Aunque se faculta al Senado para nombrar a sus integrantes, pero lo que estamos viendo en el Senado, lamentablemente, y ahí están, por ejemplo, los nombramientos de los ministros, los de la CRE, los consejeros de Pemex, pues creo que ahora con la tecnología y que podemos estar en vivo viendo la sesión, pues no es lo más agradable que quisiéramos o haber competido los mejores para esos puestos. Bien, ¿y qué podemos esperar los mexicanos de las reformas secundarias que van a analizarse en el Congreso? Creo que, mira, este lunes se va a tener una reunión en mesa directiva en la Jucopo, también en Cámara de Diputados, porque ya de entrada tenemos un problema. El video donde se lleva a cabo en el Senado el debate de la reforma educativa no viene al parecer igual con la minuta que sale del Senado y que va a Cámara. Entonces creo que primero tenemos que esperar a ordenar esto, y luego pues ya sabemos nosotros que lo que viene es entregar la educación al sindicato, que se acabe la meritocracia, y creo que vamos a sufrir un grave retroceso. Pues estaremos al pendiente. Silvia Garza, diputada federal por el PAN, nuestro agradecimiento por tu participación en esta mesa de análisis. Al contrario, muchísimas gracias, Juan, Marcela, Arturo, y muy buen día para todos. Buenos días. Y bueno, nos queda un par de minutos únicamente, Arturo. ¿Pudiéramos hablar de conclusiones? Yo creo que es prematuro. Habría que ver, insisto, cómo van las otras reformas que va a plantear Andrés Manuel. Yo creo que
Hay por ahí algunos aciertos, decía al principio, el tema de la reforma de la administración pública, el tema de la austeridad, el tema de la reestructura del gobierno. Creo que es positivo, pero creo que es limitado para lo que ha dicho el propio Andrés Manuel López Obrador. Creo que le va a dar para 1 o 2 años esta austeridad con los ahorros presupuestarios importantes que está teniendo, pero pues no da para mucho más, salvo esos ahorros. Habrá que ver también, por ejemplo, yo creo que la gran reforma esperada es la reforma fiscal, porque es lo que al final es lo que le va a dar al gobierno la capacidad de maniobra en términos económicos. ¿Ves visos electorales en la aprobación de las reformas? Es decir, ¿estar planteando un objetivo electoral a través de ellas? No de momento, pero creo que sí hay un componente político importante de construcción de una base social que tiene que consolidarse para poder mantener el régimen que al final va a trascender o que espera que trascienda el sexenio. Creo que Andrés Manuel ha mencionado varias veces que él solo va a gobernar este sexenio, que él no va a buscar reelegirse ni cambios en la Constitución y demás. Sí, pero eso no quiere decir que busque que su cuarta transformación, entre comillas, trascienda su sexenio a través de figuras afines a él en el próximo gobierno. Para eso se requiere la construcción de una base clientelar importante, y en eso tiene mucho que ver también las reformas que se apliquen. Pero insisto, yo creo que uno de las reformas principales es la reforma fiscal. Y hay que ver si plantea, como se planteó durante mucho tiempo en el siglo XX, era una de las máximas de todos los economistas respetados, decir, ¿quieres más ingresos? ¿Quieres gobernar sin déficit? Aumenta los impuestos, o al menos aumenta la base de contribuyentes. Si no lo haces, vas a terminar con presupuestos deficitarios y vas a terminar endeudándote. No hay de otra. Claro. Y sobre todo, si Andrés Manuel busca recomponer parte, o al menos parte de ese estado de bienestar que desmanteló la política neoliberal, pues va a requerir recursos, y esos recursos solo pueden venir de los impuestos. Entonces yo pondría el ojo ahorita en la reforma fiscal. Excelente. Gracias, Arturo González, analista político, y gracias a usted por su participación en esta mesa de análisis. Pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo!